Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y vamos a comentar la sentencia contra Marine Le Pen, que es, como bien dice ella, bueno, un día funesto para la democracia, si es que la ha habido alguna vez en la Unión Europea. Esto certifica que la Unión Europea no es más que una suerte de dictadura. Vamos a comentar las razones reales de la sentencia sin entrar a valorar su ideología, porque creo que no es lo relevante, pero sí quiero, y sobre todo los seguidores que seáis de otras zonas que no es la Unión Europea, que sepáis y veáis y compartáis por qué la Unión Europea no deja de ser una dictadura que se viste de democracia bajo el paraguas de unos partidos políticos, casi todos ellos corruptos, y una burocracia totalmente manipulada por unas élites que lo único que buscan es controlarnos, dirigirnos y que obedezcamos. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente, supongo que ya todos lo sabéis, Marine Le Pen ha sido condenada por la justicia francesa a 4 años de prisión, de los cuales va a cumplir tan solo 2, pero bueno, con una pulsera no va a entrar en prisión, los otros 2 no los va a tener que cumplir con la pulsera, y además ha sido inhabilitada por 5 años, de manera que no se podría presentar a las presidenciales de 2027 porque se ha determinado que la ejecución provisional de la sentencia tiene que ser desde ya, independientemente de que la recurra, cosa que ya ha anunciado. Vamos a decir también lo que ha dicho y también vamos a ver qué es lo que ha dicho Donald Trump de este tema. Antes de seguir con el vídeo, como siempre, os pido que me dejéis el like, suscribíos con campanita si no estáis suscritos y, por supuesto, dejadme comentarios a ver lo que os parece. Igual os parece que está bien condenada. Bueno, pues me lo dejáis, lo vemos ahí, lo comentamos. Yo contesto a bastantes de los comentarios y leo la mayoría. Bien, tenemos que tener en consideración 2 cuestiones importantísimas relativas a esta condena. La primera, yo no voy a entrar en la ideología de Marine Le Pen. No voy a entrar en eso. Creo que eso debe quedar al margen. Cada uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que ella defiende. Yo sabéis que desde mi postura siempre defiendo la libertad de pensamiento y la libertad ideológica. Eso es lo primero importantísimo. Creo que eso es relevante. Y lo segundo, y que creo que a nadie se le escapa, es que está habiendo en la Unión Europea precisamente una persecución ideológica, una persecución a políticos o personas que tienen determinada ideología a través de inhabilitaciones, de anulaciones de elecciones, como hemos visto en Rumanía, o incluso a través de nuevos delitos que se están incluyendo en códigos penales, como el de España, que se llaman delitos de odio, y a través de esos delitos, si piensas y dices algo, se te acusa de ese delito de odio y directamente te pueden encarcelar. Eso es un poco el panorama. Dicho esto, vamos a ver por qué se la ha condenado y por qué la Unión Europea, como os he dicho, es una dictadura. Fijaos en una cuestión importante que quiero decir antes de entrar en la materia, y es la siguiente. Las dictaduras hoy en día en el mundo, todas ellas, eso lo expliqué en mi último libro, el libro sobre la falsa democracia, se sostienen todas ellas en los partidos políticos. Eso os daréis cuenta perfectamente que hoy no hay dictadura que no se sostenga en un partido político. Funciona así. Me da igual que haya sido el partido nazi, que el partido comunista, que el partido que sea. Eso es exactamente igual. Nos venden que los partidos políticos son consustanciales a la democracia cuando la realidad es justo la contraria. Los partidos políticos son consustanciales a las dictaduras. Eso es obvio, ¿no? Porque hay una dictadura y hay un partido político. Eso siempre es así ahora. Eso es una cosa que es clarísima. Bien. Dicho esto, en la Unión Europea, concretamente, tenemos eso, una dictadura de partidos políticos. Partidos políticos que imponen unas ideologías a las personas que están debajo. Y en concreto, en la Unión Europea, tienen que ser siempre dentro de unos parámetros que se permiten por las élites que están dirigiendo el pensamiento que tenemos que tener en la Unión Europea. Si tú
te escapas por un lado o por otro de esas ideologías, estás molestando y entonces hay que sacarte del tablero de juego. Eso funciona así. Eso funciona de esa manera. ¿Quién ha decidido cuál es la ideología que debe predominar, las ideas que deben predominar en la Unión Europea? Nosotros no. Nosotros no, los ciudadanos no, por eso es una dictadura. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos el PP y el PSOE, básicamente en el 90% coinciden, no pueden escaparse de ahí porque les viene impuesto ya directamente por Europa. Por tanto, tenemos que tener en cuenta eso con absoluta claridad. Esto es una auténtica dictadura donde nos imponen las ideas y donde nos imponen los controles, las medidas. Lo vimos en 2020 perfectamente y lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania y lo vemos con absolutamente todo. Se nos impone y nosotros solamente podemos tragar. Da igual lo que votemos, porque von der Leyen nos va a imponer lo que ella quiere. Si ella dice que hay que comprar 800.000 millones de euros en armas, es como cuando dijo que había que comprar 1.300 millones de dosis de vacunas. Da exactamente igual. Ella lo dice y se hace. No hay democracia. Eso se llama dictadura. Y nosotros, pues nada, ahí estamos. Bien, dicho esto, vamos a ver la realidad jurídica de por qué han condenado a Marine Le Pen. Venga, vamos a ello. Bien, la realidad jurídica es la siguiente. Como bien sabéis, los que veis este canal, bueno, cada partido político, estos que sostienen la dictadura, tiene que tener una financiación. En España tenemos la ley de financiación de partidos políticos, 8/2007, pero bueno, básicamente son todas similares. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que los partidos políticos se tienen que financiar como obligan los que hacen las leyes que nos imponen, ¿no? Es decir, no se pueden financiar como se quiera, sino como te lo imponen y básicamente y sobre todo con dinero público, con nuestro dinero, efectivamente con nuestro dinero, así como un eurodiputado nos cuesta $500.000 de euros al año, entre sueldos, prebendas, ayudantes, viajes, etcétera. Bueno, pues un partido político solamente se puede financiar con los medios que permiten los que lo deciden, los que hacen las leyes, los que ejercitan esa dictadura, es decir, no nos preguntan, vuelve a existir, ¿no? Entonces dicen, solamente se pueden financiar así. Entonces, claro, es delito lo que alguien dice que es delito. Es decir, si yo digo esto y me dicen que es delito de odio, yo voy a la cárcel. ¿Por qué? Bueno, pues porque el que ha impuesto esa norma a la fuerza, ¿no? El que ejerce esa dictadura ha dicho que lo que yo digo es un delito. Al final es delito, muchas de las cosas que son delito es simplemente cuestiones meramente arbitrarias, que son ideológicas y que parten de la base de que los que legislan deciden que es así. Hay cuestiones básicas que obviamente tienen que ser delito y luego el Código Penal, desde que yo estudié Derecho, ha ido creciendo, ya cada vez hay más delitos, ¿no? Bueno, pues esto funciona de esta manera. Entonces, respecto a la financiación de los partidos políticos, se ha impuesto esa forma de financiación que no permite hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Marine Le Pen? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que determinadas cantidades que se han cobrado de la Unión Europea se han destinado a determinados gastos que la Unión Europea dice que no son los gastos para los cuales se tendrían que emplear esas cantidades. En concreto han sido unos guardaespaldas, gastos y cuestiones del partido político. Es decir, no es que se haya quedado con un solo euro, ni muchísimo menos. O sea, no, esto no es como lo que pasa en España, ¿no? Que están por ahí campando a sus anchas, aunque se han quedado el dinero en su bolsillo, ¿no? No, ni siquiera es como eso, ¿no? Ni siquiera es como eso. Esto simplemente es haber destinado fondos de la Unión Europea a fines distintos de aquellos que la Unión Europea permite. ¿Vale? ¿Lo veis? O sea, es una cuestión meramente arbitraria, es absolutamente, bueno, pues han decidido que tiene que ser así porque sí, pero no es una cuestión de corrupción, no es una cuestión de enriquecimiento personal, no es una cuestión de nada de eso, es una cuestión de que han decidido que los fondos que se les dan, los tienen que emplear en determinadas cuestiones y que no pueden financiar el partido político ni determinados gastos con eso, ni guardaespaldas, ni determinados gastos del partido político. Por tanto, no estamos hablando de corrupción y no estamos hablando de enriquecimiento, estamos hablando de cuestiones meramente arbitrarias que se han decidido así por la Unión Europea. Dicho esto, se la ha inhabilitado y por supuesto, bueno, pues ha contestado. Vuelvo a insistir que yo no estoy diciendo que sea en absoluto afín a sus ideas ni contrario a ellas, que es que me dan exactamente igual a mí. Yo lo que defiendo es la libertad de expresión y sí que creo
que inhabilitar a una persona que no se ha enriquecido en absoluto con algo, cuando los millones y millones y millones que nos roban nuestros políticos a través de la mafia de los impuestos los destinan a lo que les da la gana y tienen privilegios y prebendas y gastos, bueno, esto ya os digo, hasta 500.000 euros nos cuesta un eurodiputado, bueno, pues el hecho de inhabilitar a alguien que podría ser la que ganara las próximas elecciones por el mero hecho de haber destinado unos fondos que se le han dado a fines que no son exactamente los mismos que se pretendía que tuvieran, pues me parece escandaloso, y lo que me parece es que es un paso más en esta dictadura de la Unión Europea que pretende el pensamiento monolítico y la imposición de una ideología por la fuerza a todos nosotros sin que nosotros hayamos decidido nada. Dicho esto, vamos a escuchar a Donald Trump qué es lo que ha dicho sobre esta condena. Marine Le Pen, the far-right leader, got convicted in court and is now banned from running for office for 5 years. Do you have a comment on that? That's a big deal. That's a very big deal. I know all about it, and a lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for 5 years, and she's the leading candidate. That sounds like this country. That sounds very much like this country. Bien, ya le hemos oído, viene a decir que es básicamente lo que pretendían hacer con él en Estados Unidos. Y bueno, pues sí que puede ser un cierto paralelismo, ya que se pretendía también en Estados Unidos que él quedara fuera de las elecciones. Vuelvo a decir, tampoco es que yo esté aquí teniendo ningún tipo de apoyo a Donald Trump, ni afinidad, ni nada. Yo estoy diciendo las cosas objetivas. Me encanta, a mí por lo menos, informaros. Y vosotros decidís si os parece bien u os parece mal. A mí me parece bien que sea presidente quien la gente quiera. Por eso soy demócrata. Lo que me parece mal es que un tipo como Pedro Sánchez, que ha perdido todas y cada una de las elecciones a las que se ha presentado, todas, ha perdido siempre. Bueno, pues este tipo que ha perdido siempre esté en el poder con mentiras y con concesiones, retorciendo la Constitución y estafando a sus electores. Eso es antidemocrático. Eso es lo más profundamente antidemocrático que hay. Un tipo al que no le quiere nadie y que si sale a la calle le linchan. Y cuando está en la calle una vez ha tenido que salir corriendo. Yo estoy bien, yo estoy bien, dijo. Eso es antidemocrático 100%. Y entonces, que no nos vendan que España es democrática, no. Cuando el tipo que pierde y al que nadie quiere está gobernando por la fuerza a través de, pues, bueno, ya os digo, retorciendo la Constitución y a pesar de tener imputados a su mujer, a su hermano, a su mano derecha, a su fiscal general del Estado, bueno, todo eso que ya sabéis y que va ahora el juez el 16 a la Moncloa nuevamente a tomar declaraciones, esta vez a un ministro, bueno, pues todo esto se llama, en mi opinión, autocracia. Y la Unión Europea no deja de ser más de esto. Y cuando alguien se sale de los carriles que la Unión Europea, que al final vuelvo a insistir, yo creo que las élites son las que manejan a los títeres de los políticos que tenemos en la Unión Europea. Yo lo veo así de claro. Por eso son tan ineptos. Por eso simplemente ellos obedecen y se ha acabado. Y también lo dijo Putin el otro día. Cuando alguien llegaron a las elecciones, vienen los señores con los maletines negros, lo explicó Putin el otro día perfectamente. Vienen los señores con los maletines negros y le dicen, mira, lo que tienes que hacer es esto, y ya está, y te queda claro, vale. Y es así, y así funciona así, y que no os vendan, sobre todo los que vivís fuera de la Unión Europea, que esto es una democracia, la Unión Europea, ni muchísimo menos, es una dictadura blanda, no es tan dura como pueden ser otras, quizá, pero una dictadura en la que como te salgas demasiado de los carriles marcados, pues obviamente ya sabemos lo que pasa. También está pasando en Reino Unido y ahora no es Unión Europea, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. Y cada vez introducen más limitaciones a los partidos que se quieren presentar a las elecciones y no están dentro de esos carriles, y más delitos que ellos llaman de odio a las personas que no piensan exactamente cómo tienen que pensar para esa Unión Europea en la cual estamos viviendo. A mí personalmente me escandaliza que esto sea así, pero como veo que la gente está feliz y contenta y a todo el mundo le parece fenomenal, pues nada, yo lo cuento, lo explico, que lo sepáis. Y las cosas, pues parece ser que de momento van a seguir así. Sí es cierto que hay gente que está despertando, cada vez más gente está despertando y se están dando cuenta de que cada vez somos menos libres. Termino con la anécdota. Hoy veía en la tele que salía un señor que tenía unas gallinas y decía, es que estoy harto de la Unión Europea porque es que ahora me imponen que cada gallina que tengo aquí, que tengo 20 gallinas para huevos para mí, la tengo que inscribir en un censo y si no me ponen una multa de 3.000 euros. ¿Pero por qué no me dejan en paz?
Pues esto funciona así. Control, 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 control. Limitaciones de derechos y libertades y control. Y funciona así, eso sí, y expoliarte, basarte a impuestos. Y con esos rejones, pues bueno, pues es como la mafia, o pagas o ya sabes lo que te pasa en la cárcel. Ancelotti, por cierto, el entrenador del Madrid, tiene juicio mañana, que le piden también varios años de cárcel por no haber pagado a Hacienda lo que le reclama. Bueno, de pagar ya lo ha pagado porque se lo han embargado, ¿no? También iba a hacer un vídeo sobre eso, es curioso, pero bueno, que no soy del Madrid, ni muchísimo menos, simplemente que es una noticia judicial y la estaba leyendo y estaba estudiando el porqué de que le quieran encarcelar. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.